Preocupación internacional por el futuro inmediato de los hospitales de Gaza y de sus pacientes, de la imposibilidad de lograr una evacuación segura y de las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario en la guerra entre Israel y Hamas. Hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el hospital de Al-Shifa, el mayor de Gaza, ya no está funcionando como centro de salud. Los responsables del recinto aseguran ya no contar con combustible, electricidad ni agua. Y el día después, el debate presidencial en la Argentina deja mucho para la reflexión de los votantes. El oficialista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei trataron de llegar a los millones de indecisos. Se lo contamos. Hamas aumentó a más de 11.200 muertos en la guerra en la Franja de Gaza. Reportes hablan de una situación grave en los hospitales. El mayor hospital del enclave palestino, Al-Shifa, informó que no está aceptando nuevos pacientes tras quedarse sin combustible y electricidad. El ejército israelí anunció que ofreció un corredor de autoevacuación a los civiles hacia el sur de Gaza, pero que jamás no habría aceptado la oferta. La Organización Mundial de la Salud afirma que miles de personas están atrapadas dentro de ese hospital. Suturan una herida en la cabeza con la luz de un celular. Los médicos en los hospitales del norte de Gaza tienen cada vez más dificultades para salvar a sus pacientes. Aquí en el hospital Al-Shifa se están quedando sin combustible, agua y suministros médicos, mientras se suceden los ataques aéreos israelíes sobre el área. Los hospitales están siendo atacados. El último caso es la UCI del hospital Al-Shifa. También otro hospital privado de obstetricia ha sido atacado directamente hoy. Y dos de nuestros colegas especialistas en obstetricia y ginecología han muerto esta noche. No hay servicio de pediatría en el área norte. Israel ha negado que el objetivo hayan sido civiles y ha asegurado que estas imágenes prueban que sus militares facilitaron 300 litros de combustible al hospital Al-Shifa para sus generadores, pero que jamás lo rechazó. Anoche les ofrecimos suficiente combustible para mantener operativo el hospital, las incubadoras, porque obviamente no libramos ninguna batalla contra pacientes ni contra civiles. Cada una de las muertes de civiles, de bebés, es una tragedia. Pero esa tragedia debería atribuirse directamente a Hamas, que mantiene sus instalaciones militares y sus puestos de mando dentro de hospitales, de escuelas y de instalaciones de la ONU. El director de Al-Shifa ha negado haber rechazado el combustible y ha asegurado que esa cantidad no habría bastado para abastecer los generadores del hospital ni por una hora. El deterioro de la situación en el norte de Gaza ha obligado a miles de personas a huir hacia el sur, la mayoría a pie. Incluso algunos trabajadores sanitarios han decidido marcharse. Anoche la situación fue muy tensa. Los bombardeos iban dirigidos a escuelas y hospitales. Yo trabajo para la oficina del Ministerio de Sanidad en el hospital. Ayer el ejército israelí bombardeó el hospital donde trabajo. Por eso hoy no fui a trabajar ni a cumplir con mis obligaciones. Decenas de miles de personas han huido de los bombardeos y la ofensiva terrestre en curso. Israel recibe cada vez más presión internacional para que minimice el sufrimiento de los gazatíes. Y en medio de todo esto que está sucediendo, los líderes occidentales han endurecido el tono hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ampliamos con el periodista Miquel Ayestarán en Jerusalén. Miquel, el propio canciller israelí reconoció hace poco que la presión internacional sobre Israel está aumentando y aquí la pregunta, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno israelí para que declare el alto el fuego humanitario en Gaza?
Bueno, estamos en la sexta semana de guerra, son más de 11.000 los muertos en Gaza, según los datos del Ministerio de Salud. Hay más de 3.700 desaparecidos, según la Media Luna Roja, la mitad de ellos niños. Y la verdad es que lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores es que calcula que en un plazo de 2 semanas comenzarán a notar esa presión internacional. De momento, lo que tenemos es luz verde absoluta, tanto por parte de sobre todo, de Estados Unidos, que es el gran aliado que tiene Israel en esta operación en la Franja de Gaza. Así que sí que hay movimientos diplomáticos, sí que hay llamamientos a pausas, llamamientos a que se permita la entrada de más ayuda humanitaria. Se le pide a Israel también que tenga en cuenta la presencia de civiles en mitad del fuego cruzado, pero sobre el terreno, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, al menos calculan que van a tener otras 2 semanas hasta que esa presión internacional empiece realmente a notarse. Miquel, y Hamás se sigue negando hasta ahora a liberar a los más de 200 rehenes israelíes, entre ellos decenas de niños, y muchos se preguntan si aquellos rehenes están aún con vida. ¿Qué se comenta ya en Jerusalén? Es sin duda, este es uno de los factores clave desde el 7 de octubre, la presencia de esos más de 240, o al menos 240, esta es la última cifra ofrecida por Israel, es una cifra que ha ido cambiando y realmente es un factor de mucha presión sobre las autoridades israelíes, aunque en ningún momento eso ha frenado la operación militar que avanza y avanza muy rápido, y por eso Israel está actuando en el corazón de la ciudad de Gaza, frente al hospital de Al-Shifa. Las familias de los cautivos y de los desaparecidos están muy presentes, cada día tienen movilizaciones en Tel Aviv, en Jerusalén, incluso tienen una acampada aquí frente a la oficina, frente al Parlamento, frente a la Knesset en Jerusalén, y ahora han anunciado que van a empezar incluso van a hacer una marcha caminando desde Tel Aviv a Jerusalén. Lo que piden a las autoridades es que den prioridad a la liberación de sus seres queridos, que sea algo prioritario, que los traigan cuanto antes a casa sanos y salvos. Por parte de Hamás hemos visto que ayer anunciaron que cancelaban las negociaciones debido al ataque israelí contra el hospital de Al-Shifa, pero ese proceso negociador está abierto y tarde o temprano habrá resultados. Lo que ocurre es que es un proceso muy complicado y ambas partes buscan garantías. Miquel, Israel ha estado también exhibiendo una refinada red de túneles bajo hospitales e infraestructura civil en Gaza, uno de los principales argumentos del ejército de Israel para seguir en esa ofensiva militar en Gaza. Y este, sin embargo, no es un tema nuevo. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes contar acerca de la construcción de estos túneles por parte de Hamás en Gaza? Pues sigue siendo uno de los grandes secretos en esta guerra. El ejército insiste en que debajo, por ejemplo, del hospital de Al-Shifa estaría el gran cuartel general de Hamás, con red de túneles en la cual incluso situarían algunos de estos cautivos desde el día 7 de octubre, pero de momento lo que hemos visto son algunas imágenes de las tropas que han encontrado túneles en las zonas rurales, las bocas de entrada de algunos túneles utilizados por los milicianos, pero respecto a esa superinfraestructura que hay debajo del hospital de Al-Shifa, según los militares, lo único que tenemos hasta el momento son esos gráficos, esas fotos que nos mostró el ministro de Defensa, pero de momento el ejército no está allí y no hemos podido ver si realmente existe o no existe. Miquel, ahí estará. Muchas gracias en Jerusalén. Gracias a vosotros. Y muchos se preguntan por qué los líderes de Hamás están entre los millonarios de los rankings de revistas como Forbes y por qué tampoco llega a los palestinos de Gaza. Lo cierto es que la organización terrorista Hamás está muy bien financiada y muchos de sus líderes consiguen exitosamente ese dinero en efectivo desde el extranjero. A continuación vamos a dar un vistazo más de cerca a cómo Hamás obtiene gran parte de su ayuda internacional y qué hace con ella. La población de la Franja de Gaza bajo control de Hamás vivía en condiciones de pobreza y hacinamiento ya antes que estallara el actual conflicto. Pero mientras los gazatíes luchan para que esta situación acabe, Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007 y está calificada de organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania, consiguió hacerse con armas, dinero y construir una vasta red de túneles. Todo eso ha costado decenas de millones de euros. Pero mientras los gazatíes tienen que abandonar sus casas en plena guerra, sus líderes viven lujosamente en el extranjero. Y no solo eso, se cree que sus dirigentes han acumulado una enorme fortuna.
Algunos medios afirman que el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, y otros 2 altos cargos que viven en Qatar son millonarios. ¿De dónde saca el dinero Hamás? Estados Unidos calcula que Irán subvenciona a grupos palestinos, incluidos Hamás, con $100 millones al año, y lo mismo Qatar. Donantes privados, incluidos palestinos que viven en el extranjero, aportan a organizaciones que a su vez lo derivan a Hamás. El grupo también recauda impuestos sobre las empresas de Gaza y comisiones por el contrabando. Una forma de eludir las sanciones y transferir dinero desde el exterior fue con criptomonedas. Hamás dejó de aceptarlo ya antes de la guerra debido al aumento de los controles en estas transacciones. También existen acusaciones de que Hamás ha desviado dinero de la ayuda internacional. El grupo islamista niega usar esos fondos para su ala militar. ¿Y cuál es la situación en la Franja de Gaza? Lo cierto es que gran parte de las informaciones que recibimos no podemos comprobarlas de forma independiente. Y Deutsche Welle tiene en el lugar a uno de sus equipos encabezados por la periodista Rebecca Ritters y nos trae a continuación testimonios que nos hablan de las dificultades para informar desde ese enclave palestino en medio de la guerra. Este es el lugar en el que se instalan los equipos televisivos de todo el mundo para tratar de averiguar qué está pasando en Gaza. Lo llaman la colina de la vergüenza, pues aunque es lo más cerca que podemos estar de Gaza en estos momentos, sigue estando a 2 kilómetros de la frontera. Si hacemos zoom con la cámara, podemos distinguir parte de la actividad que está teniendo lugar en el norte de la franja. Se ven bombardeos y se oye la artillería del ejército israelí. A veces se vislumbran tanques y se escuchan combates sobre el terreno. Pero muchos periodistas se sienten frustrados y avergonzados porque no pueden entrar en la Franja de Gaza para entrevistar a la gente ni ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo. Llevo 30 años cubriendo este conflicto y considero que esta es la peor guerra que he cubierto hasta ahora. Como reportero, no me parece bien estar en la frontera informando sobre este conflicto. Es muy complicado acceder a información verídica de Gaza y también de la otra parte. Es una guerra, también una guerra mediática. Todos lo sabemos. El peso de obtener información veraz de la Franja de Gaza recae sobre los hombros de los pocos periodistas, muchos de ellos gazatíes, que ya estaban trabajando dentro del territorio el 7 de octubre. Muchos de ellos ya han fallecido en este conflicto y los que quedan se enfrentan no solo al deterioro de las condiciones humanitarias, sino también a pérdidas indecibles. ¿Y qué dice de todo esto la alta política? Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han discutido la situación en la Franja de Gaza y una posición común en Bruselas. Después de un arduo debate del derecho de Israel a defenderse, también se acordó pedir finalmente un alto el fuego. Según este acuerdo, la pausa o las pausas deberían utilizarse para suministrar urgentemente ayuda y evacuar a los civiles. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenaron sin fisuras a la organización terrorista Hamás por utilizar a los habitantes de Gaza como escudos humanos. También coincidieron en que haya pausas humanitarias, pero no una tregua. Con ello, la Unión Europea destaca que Israel tiene derecho a defenderse. La ministra alemana dijo que entendía el impulso de pedir un alto el fuego, pero los impulsos no bastan para ayudar a la gente y garantizar seguridad y paz reales en la región. Por el contrario, quienes exigen tales cosas también deben responder a preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se garantiza realmente la seguridad de Israel en esta terrible situación tras una tregua? En Bruselas también coinciden en que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es catastrófica. Destacan la necesidad de suministrar combustible a los hospitales. En la declaración de los 27 estados de la Unión se piden pausas humanitarias inmediatas en Gaza. Lo digo en plural, no una.
sino varias, además de la creación de nuevos corredores humanitarios para hacer frente a la terrible situación de la población gazatí. Established in order to face the dire situation of the people in Gaza. Esta semana, el jefe de la diplomacia europea tiene previsto viajar a los territorios palestinos, Israel y a varios países de la región. Su objetivo, ayudar a la población. Cambiamos totalmente de asunto, hablamos de Argentina y es que la suerte ya está echada. Los candidatos a la presidencia del país, el oficialista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei, midieron sus fuerzas este domingo en un debate, el último plagado de duros cruces. Pidieron el voto y se citaron para la segunda vuelta electoral que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre. ¿Quién ganó el debate? Milei apostó por mostrarse mucho más moderado, mientras que Massa eludió su mayor peligro, la confrontación con su gestión como ministro de Economía. Conscientes de que la cita podía servir para captar el voto de quienes eligieron a otras fuerzas políticas en las elecciones del 22 de octubre y sobre todo intentar convencer a los indecisos, ambos candidatos apuntaron más a desvelar las debilidades del rival que ofrecer sus propuestas. Yo quiero volver a reiterarte. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Un último performance televisado en el que los aspirantes a la presidencia movieron sus fichas a una semana de la segunda vuelta. Pero ¿cuánto influye el debate en los votantes, sobre todo en los indecisos? No perder el debate, me parece que a una semana de la elección es clave cuando se está jugando ese 8 o 10% que hay de gente que ha dicho que vota en blanco o que todavía no definió el voto. Millones de argentinos decidirán el 19 de noviembre entre el peronista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei, quien se autodefine también como anarcocapitalista. Tenés un candidato, Massa, que es un profesional de la política, un hombre de Estado, hoy mostró eso. Idoneidad en el conocimiento del Estado y en la función pública. Y Milei, un teórico que se contradijo un montón de veces, que dijo cosas muy distintas en toda la campaña, que dice una cosa y después dice no lo dice, y eso te va minando políticamente, ¿no? Sin embargo, la fórmula presidencial de Milei lo vio, en cambio, poco creíble. Sí o no, la frase amable, el caminar por el escenario. Bueno, Massa, la verdad que te preparaste para una obra de teatro. ¿Y quién ganó el debate? Milei apostó por mostrarse mucho más moderado, mientras que Massa eludió su mayor peligro, la confrontación con su gestión como ministro de Economía. Pero más allá de la gestualidad y las tácticas de los candidatos en este último cara a cara, lo clave para los ciudadanos, además de la democracia, son los retos que enfrentará el nuevo presidente, como los altos índices de inflación, los bajos salarios y la pobreza. Y hoy lunes se confirmaron en los medios las impresiones de ayer por la noche entre una leve y una sólida ventaja del candidato peronista Sergio Massa, que tomó la iniciativa, hizo varias preguntas a Javier Milei y aprovechó su experiencia como político profesional y en cargos ejecutivos para mostrarse como el más apto para la función a la que aspira Milei. No pudo, le costó salir de la defensiva y no pudo sacar rédito de la principal debilidad de su oponente, que es ministro de Economía del actual gobierno cuando Argentina atraviesa una severa crisis económica. Una positiva de Milei tal vez se controló, no dejó que despertara ese candidato furioso y agresivo de los primeros momentos de la campaña. Pero esto es apenas la dinámica de un debate, las elecciones son otro partido. Todos se preguntaban ayer y nadie tenía la respuesta si esto alcanzará para torcer la decisión de los que ya sabían o pensaban que sabían a quién votar y sobre todo si influirá en cómo se van a definir millones de argentinos que todavía no decidieron su voto del domingo que viene. Incertidumbre y miedo quiere o parece mover el voto. ¿Qué va a pasar el 19 de noviembre?
Rosa Casals. Una gran incógnita, Jenny. En una Argentina a punto de elegir presidente, los precios apenas aminoran su carrera. La inflación alcanzó el 8,3% en octubre y suma 142,7% en los últimos 12 meses. El problema de la inflación ha sido crónico en Argentina, pero en los últimos 2 años el índice de precios al consumo ha tenido un fuerte incremento y se ubica entre los más altos del mundo. Analistas encuestados por el Banco Central de Argentina prevén que la inflación alcance el 185% al terminar 2023. Esta Feria de las Pulgas puede parecer algo trivial, sin importancia, pero es una gran oportunidad para las familias argentinas, a las que por culpa de la inflación el dinero no les alcanza para comprar ropa. Un jean nuevo no podés comprar, una camisa, una remera tampoco. Entonces hay que rebuscárselas en las ferias hoy día. Este lugar es ideal para encontrar prendas de vestir a un precio económico, algo que es un alivio para los argentinos. La grave crisis económica que azota al país significa que el 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y un 10% en la indigencia. La economía como está, hoy compran prendas al 5 o 10% del valor de lo que les sale un negocio. Y bueno, pueden comprarle cosas a sus familias, o sea, dignifica mucho poder comprar a la familia y por otro lado con tu trabajo, a veces con el trabajo que haces con tus propias manos, poder mantener a tus hijos. El Instituto Nacional de Estadística de Argentina publicó recientemente la inflación mensual de octubre, la que situó en un 8,3%, más baja que el mes anterior. Sin embargo, la interanual sigue siendo alta. Los últimos 12 meses, la cifra llegó a un 142%. Y ante el escenario de inflación, no solo comprar barato es una salida, también lo es generar ventas. Yo maestra, él trabaja en una empresa de colectivos, o sea, tenemos nuestro trabajo, sin embargo necesitamos venir a la feria y no nos enriquecemos. No es que lo hacemos como un extra para irnos de vacaciones a Brasil, lo hacemos para la necesidad cotidiana. Argentina está enfrentando su peor crisis económica en décadas y los ciudadanos han puesto sus esperanzas en que el próximo gobierno sea capaz de controlar la inflación y dar estabilidad al país. Y cambiamos de asunto. Estados Unidos encara de nuevo el riesgo de un cierre administrativo por falta de fondos si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo presupuestario antes del viernes por la noche. El pasado 30 de septiembre, recordemos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pactó in extremis una prórroga con los demócratas que le costó el puesto, pero la prórroga solo dotaba de fondos al gobierno durante 45 días y el dinero y el tiempo se están agotando. El presidente Biden ha pedido al Congreso que se ponga a trabajar para evitar un cierre administrativo que dejaría a unos 2 millones de funcionarios sin sueldo a partir del sábado. Pues vamos hasta Nueva York en busca del análisis de estas informaciones. Ana Nieto, el Congreso trabaja desde hoy en una solución, pero ¿habrá un cierre de gobierno a finales de semana? ¿Cómo lo ves? Pues difícil. El nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tiene muy poco tiempo para unificar a su partido, a su propio partido, en un acuerdo para aprobar una financiación provisional a corto plazo, una más. Los conservadores más extremistas pueden acabar con la propuesta de Johnson de aprobar una financiación que llegaría para parte del gobierno hasta el 19 de enero y para otra parte el 2 de febrero. Ellos quieren recortes presupuestarios ya y cambios en la ley de inmigración. En estos momentos no tiene los votos para esta medida que debería ser aprobada mañana en el Pleno de la Cámara de Representantes. Los demócratas tampoco le dan su apoyo a esta propuesta bastante novedosa con 2 fechas límites, no solamente por esto, por las 2 fechas límites, sino también porque no se contempla ninguna financiación de ayuda ni para Ucrania ni para Israel. Los analistas que están vigilando el impacto que esto tiene en los mercados estaban dando, por cierto, que un 40% de posibilidades de que podría haber un cierre de mercado a primera hora de esta mañana. Ya al mediodía, incluso el analista de Wells Fargo estaba diciendo que seguramente habrá un cierre de gobierno y espera que sea corto. En cualquier caso, legislar en Washington cada vez es más difícil. Eso parece. Bueno, Ana, y todo esto llega cuando la agencia Moody's ha cambiado la perspectiva de la calificación de la deuda estadounidense. ¿Por qué la pasa de estable a negativa?
Bueno, Moody's es la única de las 3 agencias grandes de crédito que aún mantiene la AAA para la calificación de la deuda de Estados Unidos, pero considera que la perspectiva ha cambiado por el déficit federal que se ha disparado. El riesgo de la fortaleza fiscal ha cambiado y puede que no compense esta situación única que tiene el crédito soberano de Estados Unidos. Moody's cree que, dados los altos intereses de la deuda, si no hay una decisión para rebajar el déficit, bien recortando el gasto, bien aumentando los ingresos, va a ser muy difícil poder seguir con unos elevados pagos de una deuda cada vez más altos. La agencia también hace mención, como lo hizo Standard & Poor's en 2011 y como lo hizo Fitch en agosto de este mismo año, a la polarización que está paralizando la acción legislativa en Estados Unidos. El déficit de Estados Unidos ahora mismo es de 1,7 billones de dólares, un 23% más que el año pasado. Y la deuda casi rivaliza solamente en los pagos de intereses con el gasto militar. Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por el análisis. Gracias, Rosa. Bueno, y hasta aquí la economía de momento, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Vamos a dar una mirada a la otra guerra, a la guerra de Ucrania, porque el gobierno alemán acordó doblar el próximo año su ayuda militar a Ucrania hasta los 8.000 millones de euros, y el Ministerio de Defensa de este país señalaba que el aumento responde a la experiencia de este año, que demostró que las cantidades previstas se agotaron rápidamente. Por ahora, la contraofensiva ucraniana no ha logrado expulsar a las fuerzas rusas atrincheradas en el sur y en el este del país. La medida necesita la aprobación del Parlamento y, por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que los fondos transmiten un importante mensaje. Escuchemos. No queremos tener que volver a solicitar más fondos el próximo año. Es una señal importante hacia los ucranianos de que no los abandonaremos, especialmente ahora que tienen que continuar su lucha, mientras una parte de la atención mundial se centra más en Israel. Y hablamos ahora de un sorprendente regreso político en Reino Unido. Se trata del ex primer ministro David Cameron, quien ha sido nombrado titular de Exteriores del país. Cameron sustituye de esta manera a James Cleverly, quien a su vez reemplaza a Suella Braverman al frente de la cartera del Interior. Braverman fue cesada por sus críticas de la prensa a la policía, a la que acusó de pasividad ante las manifestaciones pro-palestinas. Y Cameron, por su parte, aseguraba este lunes que sus 6 años al frente del Ejecutivo británico le van a servir para apoyar al actual primer ministro, a Rishi Sunak. El conservador dimitió como primer ministro, recordemos, y dejó la política en 2016 tras el referéndum del Brexit, que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cameron había convocado la votación e hizo campaña, en aquel entonces, campaña a favor de la permanencia en el bloque europeo. Y de esta manera nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez, Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín. Gracias. Hasta pronto.